La segunda es que también estos resultados nos permiten determinar que la intervención educativa ha sido eficaz sobre la práctica de uso correcto del respirador N95. Y la tercera es que esta intervención educativa ha sido eficaz sobre la práctica del correcto lavado de manos, ambas con un nivel de significancia menor a 0.05. Bien, en cuanto a las recomendaciones, hemos colocado 6. La primera, que es la implementación de la intervención educativa para ponerle fin a la TB, que nos va a mejorar, pues, ¿no? Lo ideal es que mejore las capacidades y las competencias en los trabajadores de salud, ¿no? En todos los establecimientos de salud del Callao, no solamente en Carmen de la Legua. La segunda sería promover el uso de las listas de cotejo, tanto del correcto lavado de manos como el uso correcto del respirador N95 en el personal de los establecimientos de salud, ¿no? Para que de esta forma aseguremos las prácticas saludables en la atención a los pacientes, que salvaguarda no solamente a los pacientes, sino también al personal. Implementar programas en políticas públicas a nivel local, regional y nacional, ¿no? Que nos permitan la capacitación del personal justamente en la prevención y control de la tuberculosis. Esta es con el fin de fortalecer, ¿no?, el trabajo en el control y seguimiento de la tuberculosis en nuestro país. No sé qué pasó. Ya. La cuarta es diseñar y difundir programas de educación continua que permitan aplicar la intervención educativa, el nombre para ponerle fin a la TB, en los establecimientos de salud, ¿no? Sean locales, regionales y nacionales. De esta forma tenemos que unificar las capacidades y competencias del personal que atienden el primer nivel de atención. La quinta es establecer el nivel en los centros de salud, las redes integradas de salud, las DIRESA Callao o las DIRIS, el cumplimiento de las listas de cotejo, ¿no? Sumamente importante para la protección personal de los trabajadores de la salud y también de las personas. Y la sexta y última es integrar la intervención educativa en la prevención y control de la tuberculosis en el plano operativo anual, ¿no? El llamado POA es importante ya que se permite calendarizar estas capacitaciones, ¿no? Que no necesariamente puede ser una al año, sino varias, ya que el POA se hace a nivel de centros de salud, microredes y redes de salud. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muy bien su presentación, doctora Gaby. Los siguientes minutos vamos a tener la oportunidad de escuchar ya sea preguntas o algún comentario con respecto a su presentación. Y quisiéramos más bien empezar esta parte con la intervención de la profesora Sonia Shishido, si tiene algún comentario, bueno, alguna pregunta o algún comentario con respecto a su presentación. Sí, doctora Shishido, por favor. Sí, buenas tardes. Sí, efectivamente, bueno, reconocer los avances que ha tenido la maestrista en cuanto a su trabajo de tesis, pero tengo varias observaciones que realizar. En primer lugar, me llamó bastante la atención y con mucho entusiasmo el título en cuanto al nombre de la intervención educativa. Pero luego al recorrer todo el aspecto de la tesis, en realidad hay para mí algunas inconsistencias que creo que deberían ser tenidas en cuenta. Desde el aspecto de la propuesta, uno perfila que es una tesis en la cual vamos a evaluar el aspecto de la intervención per se bajo el concepto del conocimiento del personal de salud. Entonces, cuando yo veo el sustento del panorama que primero nos ata aquí los previos en la presentación de la tesis, habla sobre el contexto mundial, del cual está bien, habla sobre el aspecto de la epidemiología, pero yo esperaba que me hablara obviamente del contexto del personal de salud, del contexto en el cual se mueve el personal de salud, de esa realidad que se está viviendo con respecto a la TB. Si bien es cierto, la realidad es el contexto más de los pacientes, de la epidemiología, de lo que representa el Callao también a nivel del Perú y toda su importancia,
aquí hay un aspecto en el cual no me queda claro para el sustento, ¿no? de lo que presenta. Entonces, luego se hace la pregunta en base a lo que ha hallado y es ahí donde hay una diferencia. Si yo hago una pregunta en base a algo que me llama la atención, entonces esperaría de que la tesista me diga sobre qué ha llamado su atención. En base a los aspectos del personal de salud, de un centro de salud, que en este caso es Carmen de la Legua, y qué es lo que determina en ese centro de salud eso, ¿no? Destacable el hecho de que sí, pues es cierto, hay índices altos de TB, etcétera, pero tampoco me perfila el hecho de que, ¿qué pasa con el personal de salud ahí, no? De repente no hayan, sí hay un porcentaje de que no haya, o que el Callao tiene una baja incidencia de los reportes de sintomáticos respiratorios, pero ¿cuántos se enfermaron entonces en el año del mismo personal, etcétera, u otros problemas? Lo cual podría definir mejor su pregunta. Y bueno, dije, bueno, voy a ver el aspecto del estudio del arte, y el estudio del arte solamente tiene 4 estudios un poco que se asimilarían a la propuesta de ella, pero el aspecto de TB es muy estudiado, habría que hacer una búsqueda más profunda para inclusive hacer algunos aspectos más específicos o citar algunos aspectos mejores. Me llamó mucho la atención solamente 4 estudios, lo cual yo sugeriría una mayor revisión para sustentar mejor su estudio del arte. También me llamó la atención el hecho de que en la justificación también haya definido un concepto que me llamó la atención, y luego cuando he estado leyendo la tesis no lo entendí. A ver, permítame ubicarlo. Dice, y se lo voy a leer. Ya, acá dice, en ese sentido, en el sentido de la justificación, dice, en ese sentido la investigación plantea la importancia de articular el sistema de salud con todos los determinantes sociales asociados a la propagación de la enfermedad y trabajar en base a ellos. Conocer la realidad del Callao y el entorno a su lugar de trabajo, en donde no solo va a generar conocimiento, sino impacto para que el personal de salud realmente tenga interés en la prevención y control de la tuberculosis. Sobre la importancia de articular todo el sistema de salud y los determinantes, y todos dicen los determinantes sociales, es un aspecto que me llamó la atención y que de repente la tesista podría o de repente explicar este aspecto. Eso es un aspecto en cuanto a la justificación teórica. Después, en cuanto a la presentación misma de la misma hechura de la propuesta del sílabos, me llama la atención que todo es hecho por el Google Meet, pero hay aspectos prácticos en la cual ella revela que se han determinado por pasos y por grupos de trabajo, lo cual también he visto si podría explicar o ampliar para poder entender cómo es que se realizó ese punto. Y aparte también definir si es que solamente estoy imaginando que solamente la misma tesista hizo a los 56 la capacitación y también estuvo en la capacitación de las prácticas a los 56. Ese aspecto sí es importante definirlo, porque si bien presenta el sílabo, en el sílabo específicamente no define cómo trabajaron los grupos de práctica y algunos detalles importantes que sería relevante ponerlo en la tesis. Y también hay algunos aspectos de puntuación que creo que debería observar mejor la tesista, algunos puntos finales, comitas que por ahí faltarían ahí observar, que sería importante y que es muy importante definirlo cuando se presentan los trabajos de tesis, ¿no? Y se anclan en el internet, ¿no? Como va a ser esta tesis en el futuro. En resumen, creo que mis más grandes observaciones estarían en ese plano.
Gracias. Un momentito, las preguntas específicas que haría la profesora Chisido, ¿cuáles serían, por favor? En primer lugar, el aspecto de la justificación que le había comentado, que lo leí en un primer momento, que había leído acerca del contexto de las determinantes sociales. Ese es uno. El aspecto de la sustentación del estudio del arte con respecto a cuatro artículos solamente, y el aspecto final de la ampliación de la estructura del sílabus para explicar los aspectos de la práctica, cómo se realizaba, porque ahí tienen ítems específicos de definiciones conceptuales y de grupos, y quienes estuvieron interviniendo para que las prácticas sean grupales, o si la misma tesista lo hacía con los 56 a la vez. Eso creo que es importante definirlo en la tesis. En resumen, eso es. Muy bien. La tesista tiene la palabra. Gracias. Bien, doctora, buenas tardes. Sí, bueno, probablemente por la brevedad que tenía, digamos, mi tesis es bastante amplia. Probablemente en las diapositivas no lo he colocado, pero la justificación también va en base al contexto que vive Carmen de la Legua. Carmen de la Legua está catalogado como un bolsón, entre comillas, de tuberculosis. Básicamente el trabajo en este centro de salud es a nivel, bueno, sabemos que en tuberculosis nos miden por indicadores, ¿no? Y los indicadores es el trabajo operativo que se hace en los establecimientos de salud, ¿no? Básicamente son dos indicadores, ¿no? Que es el indicador trazador y el indicador de calidad. El indicador trazador nos habla de los BK positivos. Los BK positivos son los BKs captados, o sea, las personas sintomáticas respiratorias que dejan su esputo, su vaciloscopía, y estas son captadas por el establecimiento de salud, ¿no? Nos habla de la captación de sintomáticos respiratorios entre las atenciones, ¿no? Y eso nos da un porcentaje que debe ser el 5%. Carmen de la Legua tiene 1%, ¿ok? O sea, es bajo, es un centro de salud que tiene gran cantidad de casos, pero tiene baja captación de sintomáticos respiratorios. Y esta captación se da en los establecimientos de salud, en este caso en Carmen de la Legua. Y el otro indicador nos habla del indicador de calidad, que es la captación de sintomáticos respiratorios BK positivos, sobre la captación de los sintomáticos ya antes mencionados, ¿no? Lo ideal es que estén 3. Acá Carmen de la Legua está sobrepasando, ¿no? Lo que nos indicaría de que en Carmen de la Legua sí hay pacientes, ¿no? Puede ser que ambos indicadores estén bajos, pero Carmen de la Legua tiene un indicador que es alto, que es el que capta pacientes positivos. Entonces, dentro de ese contexto, es que, bueno, de repente está en la tesis, pero no se dijo porque en la parte, pues, de situación problemática quería hacer, digamos, un poco más, digamos, englobar todo, ¿no? Englobar el mundo, englobar Américas, englobar Perú y Callao, ¿no? De repente me faltó poner específicamente Carmen de la Legua, pero de repente me hubiera dilatado un poco más. Ahora que usted, y gracias por la pregunta, lo puedo precisar, ¿no? Discúlpame que te interrumpa, porque en ese aspecto sí es importante, ya que tú haces la pregunta en el Centro de Salud de Carmen de la Legua. Entonces, al momento de que sí especificas eso, creo que ahí te harías una mejor relevancia en el lector para conocer la importancia de Carmen de la Legua y el aspecto del personal de salud, o sea, la problemática del personal. O sea, tú tienes aquí dos cosas, el aspecto de la intervención, pero ¿hacia quiénes? Hacia el personal de salud. Entonces, ese aspecto de relacionarlo en la pregunta no lo hallo hasta donde me das tu panorama de la problemática. Por eso es importante que tú que lo conoces, que tú que lo has estudiado, que lo estás viviendo, entonces lo puedas poner, señalar mejor, ¿no? Sí, agradezco la pregunta, doctora, porque de esa forma, digamos, he podido de repente englobar un poquito mejor, ¿no? Le agradezco. Bueno, en cuanto a la justificación, bueno, es básicamente dentro también del contexto del Centro de Salud Carmen de la Legua, ¿no? Actualmente nosotros tenemos un flujo de atención dentro del centro de salud o dentro de los centros de salud, pero aún justamente presenté una imagen
que aún, digamos, el paciente, las personas, siguen acudiendo para el diagnóstico a los hospitales, ¿no? Y está establecido dentro del sistema de salud, porque por eso probablemente en ese momento lo he mencionado, de que todo siga marchando de la misma forma. De repente, esta justificación va englobada a que tenemos que, empoderando al personal de salud, capacitando al personal de salud, buscando la confianza también en los pacientes, ya se puede establecer el flujo de que la tuberculosis puede ser tratada, diagnosticada, mejor dicho, diagnosticada, tratada, seguida y controlada en los establecimientos de salud, tanto para el paciente como para la familia. Lo último es en cuanto a los antecedentes. Usted tiene razón. Hay muchos trabajos relacionados con tuberculosis. Hay una cantidad exorbitante. Pero lo que yo busqué es los trabajos que contengan intervenciones educativas que se asemejen mucho más a lo que yo estaba realizando. Entonces, ahí se reduce a muy pocos artículos. Son de los que yo he encontrado que son 4, probablemente hayan 2 más o menos, sea internacional o nacional, pero que no eran tan relevantes para colocarlos. Realmente los 4 que he colocado son los 4 más importantes, ¿no? Sí, realmente de tuberculosis he encontrado infinidad, pero como le repito, yo enfocado a la intervención educativa, ahí sí se ha reducido, ¿no? Y finalmente, en cuanto a la práctica, sí, el sílabus tiene 2 unidades grandes, ¿no? Estas 2 unidades han sido hechas cada una en 5 sesiones educativas, una sesión por semana. Han sido los 56 participantes. Todas las partes teóricas han sido realizadas como están relatadas, y las partes prácticas han sido hechas por mi persona y en algunos casos por grupos, ¿no? Hay algunas prácticas que eran de preguntas de repente, de pregunta y respuesta, que eso se ha hecho de forma grupal con los 56. Y hay ciertas prácticas que era mencionar o hacer algún tipo de dibujo o hacer algún tipo de señalización. Por ejemplo, una de las sesiones prácticas es establecer un flujograma. Entonces, estos 56 personas se dividieron en grupos, que fue de forma aleatoria, y pudieron ellos presentar o proyectar un flujograma, ¿no? En la actualidad, el Centro de Salud está trabajando con uno de los flujogramas que salió para la captación de sintomáticos respiratorios, ¿no? Este es uno de los ejemplos que le puedo dar en cuanto a las prácticas. Gracias. Sí, entonces entiendo que los talleres han sido divididos por grupo, pero con una sola persona que era bajo tu dirección, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y ese aspecto hay que ponerlo en la parte del desarrollo del sílabo. No se entiende bien, porque al momento que se dice taller, ¿no? Entonces uno puede pensar de que los talleres o son presenciales por la forma como describes tú el aspecto de los materiales, etcétera. Pero también ahí, ¿no? Colegir de que se hicieron los trabajos de manera independiente, ¿no? Cada uno no sé, en grupos por Meet, y luego se presentaron. Creo que sería un poquito ahí poderlo definir mejor, para que el lector, cuando aproveche esta experiencia, lo pueda también duplicar o de repente mejorar en otra situación, ¿no? Ok, gracias. Muy bien. Supongo que no habrá repreguntas, profesora Sonia, ¿no? Ahí queda. Sí, doctor. Gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Entonces, el turno para la profesora Lupe, por favor. Sí. Bien, felicitar a la maestranda por el tema desarrollado, por la sustentación realizada, ¿no? Y por el tema asumido. Es muy importante continuar con las investigaciones en los problemas sanitarios que continúan siendo relevantes en nuestro país, y el aporte que se debería de tener para poder combatirlas desde los diferentes enfoques. El tema educativo es uno de ellos.
ya que existe la necesidad de hacer una capacitación continua en el equipo de salud, en los establecimientos de salud, sobre todo en el primer nivel de atención, donde debe de abordarse la promoción de prácticas saludables y la prevención para evitar riesgos de contagio de tuberculosis, ¿no? Respecto a la sustentación, mi observación se enfoca en la parte de la metodología, ¿no?, del proceso del desarrollo de la capacitación, ¿no? Al leer la tesis y al escuchar, da a entender que se hizo por una parte de manera virtual y por otra parte de manera presencial, no tanto los contenidos teóricos como los contenidos prácticos. Entonces, especificar, y acá sí yo voy a pedir que nos relates cómo ha sido tu experiencia respecto a el desarrollo de los contenidos teóricos, por ejemplo, con todo el personal de salud, porque incluye, ¿no?, a profesional y también a personal técnico y también a personal auxiliar y de limpieza, ¿no? Y los temas son, según lo que se ve acá en la tesis, son estandarizados para todo el personal. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia de poder trabajar cada contenido temático por estos diferentes grupos, ¿no?, de personas, tanto como profesionales técnicos, personal auxiliar y de apoyo, ya que el conocimiento que se tiene, y eso habrá salido en el test previo, ¿no?, el conocimiento sobre la tuberculosis y la forma de prevenirlo es diferente, ¿no?, en cada uno de ellos. Sobre todo hay temas que tienen que ver, por ejemplo, con el tratamiento, ¿no? Cómo se abordaron estos temas, ¿no? Por ejemplo, en el personal de limpieza, en portería, en el personal auxiliar, ¿no? Eso quisiera, por favor, que nos comentes, porque cuando se observa y se lee en la tesis no está detallada la metodología. Si bien es cierto, dice expositivo y práctico, pero ¿cómo fue la parte expositiva, no? A través de lluvia de ideas, se separaron por grupos, grupo de profesionales, grupo de no profesionales, cuáles fueron los contenidos temáticos para cada uno de ellos, si fue, por ejemplo, metodología de aula invertida o no, ¿no? Y el resultado, ¿no?, en cada uno de estos grupos, porque es importante, ¿no? O sea, es importante siempre incidir en los temas metodológicos. Hay experiencias, hay metodologías ya desarrolladas, validadas, implementadas y que se vienen desarrollando, pero para este punto específico en cuanto a tu tesis, sí quisiéramos, por favor, al menos yo quisiera que nos comentes cómo ha sido esa metodología por grupos diferenciados en el personal de salud. Gracias. La tesista Gaby, por favor, toma la palabra. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, sí, toda la intervención educativa ha sido en base al sílabus realizado que ustedes pueden observar en los anexos. Se realizó una plataforma virtual y todas estas sesiones educativas fueron realizadas por la plataforma Google Meet, y también se hizo un aula virtual con la red de Classroom, ¿no? En esta aula virtual se pudo primero poner todos los datos de las personas, ¿no? Si estos eran médicos, enfermeras, etcétera. Y en esta plataforma virtual también ellos realizaron el pretest y el posttest. Por la plataforma de Google Meet, nosotros realizamos, yo realicé las sesiones educativas. Como lo está establecido, las sesiones educativas fueron un total de 10, un aproximado de 2 meses. Fueron una sesión semanal de duración de 2 horas. La duración era mitad más o menos, era de la parte teórica y la parte práctica. La fuente del sílabus y toda, digamos, la intervención educativa o el conocimiento que se quiso impartir es en base a la norma técnica vigente, que es la norma técnica de salud 104 para las personas afectadas con tuberculosis, que es del 2013.
Actualmente esa es la que nosotros tenemos vigente. Y en esta norma técnica pues se establecen las definiciones operacionales, están establecidos los criterios diagnósticos, el tratamiento, y esta norma técnica está dirigida para todo el personal del establecimiento de salud, porque una de las directivas de la estrategia de tuberculosis a nivel nacional es que la captación del sintomático respiratorio y el involucramiento del personal de salud con el paciente está dirigido a todo el personal de salud. Entonces nosotros entendemos y se entiende que el personal de salud es el personal asistencial como también el administrativo. Siendo así que en el Ministerio de Salud nos determina pues, ¿no? que la estrategia TEBE, el paciente de repente el sintomático respiratorio puede estar captado por el personal vigilante, por el personal de admisión, y que no necesariamente esta persona tenga que llegar a la atención médica para que recién sea captada. En este sentido, nosotros hemos tomado este ejemplo, tomado esta directiva de la Estrategia Nacional de TEBE en nuestro país para nosotros poder realizar y hacer competentes a todo el personal, ¿no? Como usted lo dijo, el trabajo que se ha realizado con el vigilante, con, digamos, el personal administrativo, tanto así como los médicos y las enfermeras, ha sido en conjunto, porque ha sido todo en base a la normativa vigente. Hay aspectos evidentes que no, por ejemplo, no sea el diagnóstico acucioso, digamos, que pueda tener un médico, no se ha tomado, digamos, dentro de este sílabus, ¿no? Porque no es algo que correspondía, ya que lo que correspondía era estar empoderándolos o formándolos competentes dentro de la normativa vigente, para que ellos puedan saber primero qué es la tuberculosis, cuál es la importancia de esta, y en base, bueno, a cada sesión educativa que se ha plasmado en el sílabus. En cuanto a la parte práctica, de forma presencial en ese momento no se podía hacer, ¿no? En un inicio todo esto fue conceptualizado para que se haga de forma presencial, porque fue conceptualizado mucho antes de la pandemia, pero hubieron obviamente cambios que nos tenemos que adaptar. Teníamos la pandemia del COVID, entonces se priorizó a que sea de forma virtual. En la parte práctica nos adaptamos, como lo dije anteriormente, de tal forma de que estos grupos muchas de las prácticas se fueron a nivel de los 56, ¿no? Al momento que se conectaron. También en una parte, quiero acá desviarme un poquito, en una parte de la exposición yo relaté que la modalidad virtual había beneficiado porque si hubiera sido de forma presencial, todo hubiera sido en base al rol de turnos, ¿no? Con un tiempo establecido. Y el rol de turnos nos hubiera llevado a muchas faltas, a muchas personas que no hubieran podido participar por vacaciones, faltas, otros cambios de turno, libres, etc. En cambio, la modalidad virtual y tener al personal sensibilizado, etcétera, pudo facilitar que en el aspecto, en el área o en la condición que se encuentre el personal de salud se pueda conectar con esta plataforma virtual. Entonces, tuvimos a los 56 participantes en todo momento conectados, y la parte práctica, acá quiero conectar con lo que ya estaba hablando, y en la parte práctica, pues la gran mayoría de las actividades se pudo realizar, digamos, también por este medio, ¿no? Y en cuanto, por ejemplo, a la creación del flujo de atención, también hubieron equipos, pocos equipos, 3 equipos, en realidad los 56 divididos en 3, que pudieron establecer, ahorita estoy mencionando un ejemplo, por ejemplo el flujograma, ¿no? Que era una lluvia, en base a lluvia de ideas, y se establecía cómo podrían realizar el flujograma mediante esta lluvia de ideas, ¿no? Eso es lo que podría decir. Muy bien. Entonces... ¿Alguna pregunta? Ya, sí. Una sí, pregunta. sí, profesor, gracias.
Sí, entonces está bien, o sea, se asume, se coge el documento técnico normativo vigente actualmente por el Ministerio de Salud, porque el propósito es aplicar ese documento técnico normativo, y cuando uno habla de un equipo de gestión, sobre todo en el primer nivel de atención, todos deberían de aportar a asumir determinada intervención para poder lograr que sea integral, ¿no? Que es lo que nos pide nuestro modelo de atención en salud, ¿no? Pero yo voy más por la parte de la metodología, ¿no? De la enseñanza, la implementación de ese proceso metodológico, técnico, educativo, ¿no? Entonces, sí, o sea, la parte virtual tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Sobre todo cuando se trabaja con grupos grandes, ¿no? Ahí el docente desarrolla o debería de desarrollar ciertas habilidades para poder tener concentrado a todo el grupo, ¿no? De tal manera que haya una fluidez en la participación y en la concentración para el desarrollo de los contenidos temáticos, ¿no? Entonces, la recomendación respecto a este comentario es que con tu asesor logres especificar o detallar, ¿no? En el contenido de la tesis cómo se desarrolló este proceso metodológico, ¿no? Porque estoy revisando algunos antecedentes, ¿no? De algunas intervenciones similares, ¿no? Un preexperimental donde hay un pre y un post en el personal de salud, y se detalla, ¿no? En algunos antecedentes que estoy viendo, que estas intervenciones, o sea, bien se realizan por grupos diferenciados, por ejemplo, profesionales, no profesionales, ¿no? El test es también diferenciado, y finalmente se evalúa, ¿no? Se evalúa en cada grupo de intervención. Es el mismo instrumento, o sea, es el mismo tema, pero se diferencia, ¿no? Por estos grupos, ¿no? Entonces, sea cual sea la metodología que has desarrollado, ¿no? La sugerencia es que de manera conjunta con tu asesor logren detallar en el contenido, ¿no? Del desarrollo de la técnica, la metodología y la técnica del proceso de enseñanza en la tesis, que de tal manera que esté claro, ¿no? Para no confundir de repente, o que no quede con la duda en el lector, porque esta tesis va a ser publicada en Cibertesis, lo pueden coger tanto cualquier personal del equipo de salud, o lo puede coger también un maestro, un profesor, ¿no? Para ver si lo asume como antecedente o no dentro de alguna otra investigación, por ejemplo, ¿no? De tal modo que logre, ¿no? Entenderse cuál fue este proceso metodológico de la enseñanza, ya que es una de las variables principales de la presente tesis. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muy bien, muchas gracias, profesora Lupe. Bien, cedemos la palabra ahora al doctor Ronald Ayala, que es el asesor. Yo supongo que no va a hacer preguntas, sino va a ser básicamente comentarios, ¿no? Con respecto a la presentación de la tesis, ¿no? Tiene la palabra, doctor Ayala. Gracias, doctor Pedrito. Buenas tardes con todos. Bueno, en principio quiero saludar la presentación de esta tesis, ¿no? A cargo de Gaby. Gaby González ha puesto todo el empeño en realidad para poder desarrollar esta investigación que realmente trata de valorar justamente la necesidad que tenemos en los establecimientos de salud de poder mejorar una situación que es a todas luces, ¿no? Un pan de cada día. El que, de acuerdo a la norma técnica de la estrategia de control y prevención de la tuberculosis de nuestro país, que sigue vigente del año 2013 a la fecha, pues la captación, la identificación de los sintomáticos respiratorios, que es uno de nuestros indicadores trazadores, ¿no? Sigue estando bajo, y es evidente justamente en todos los reportes a nivel de los establecimientos de primer nivel de atención. Y si nosotros empezamos a dilucidar por qué razones pues se tiene esta situación, es justamente porque la captación intramural, que es donde se debe de realizar esta importante actividad de salud pública, pues es baja.
Entonces es muy pobre, y más aún por el mismo recurso humano de salud. Entonces, prácticamente cuando el personal recibe un paciente que posiblemente tenga características posibles, está con tos de 15 días a más y tiene toda la sintomatología correspondiente, esperan incluso a que sea el personal de la estrategia de tuberculosis que realice el diagnóstico, que realice la captación, y simplemente estamos dejando pasar oportunidades perdidas en las diversas atenciones, en las diversas prestaciones. ¿Y qué decir cuando realizamos trabajo comunitario? Entonces, creo yo que el valor importante de es la contribución que está demostrando más bien Gaby, es de que sí se puede realmente poniéndole un énfasis a la capacitación, a ese fortalecimiento de capacidades con dedicación al recurso humano, ¿no? Indistintamente de su grupo ocupacional, dar resultados. Y esos resultados se van a ver, obviamente, en el mediano, en el largo plazo, con la mejora de la captación de los sintomáticos respiratorios, ergo, la identificación de los pacientes, ¿no? TB sensibles, y por lo tanto se puede lograr controlar esta enfermedad. Si no realizamos este esfuerzo que ha denotado toda una secuencia de pasos, ¿no? Ya sea de manera presencial, ya sea de manera virtual, bueno, por el contexto en que nos hemos visto involucrados todos sin excepción, pero a fin de cuentas ese es el proceso sobre el cual, ¿no? Esta importante actividad de salud pública está reforzada dentro de las 11 funciones esenciales de la salud pública: el desarrollo de los recursos humanos y el fortalecimiento de sus competencias. Entonces, en ese sentido, ¿no? Sabemos que nosotros en el primer nivel de atención tenemos muchas luchas. Tenemos tenemos que enfrentarnos frente a diversos problemas prioritarios en la salud, acorde también al perfil epidemiológico de cada una de nuestras jurisdicciones. Pero en ese sentido, yo saludo realmente esta importante investigación que ha presentado con mucho esfuerzo y mucha dedicación Gaby. Yo he sido testigo realmente de todo ese empeño por llegar al personal de salud y sobre todo por hacer sus mediciones lo más estrictamente con el respeto a las normas y a las pautas éticas correspondientes, pero creo que es un aporte. Entonces, por eso, muestra de ello es este trabajo que obviamente, ¿no? Va a tener siempre, digamos, se puede ir mejorando, nada es perfecto, todo es perfectible. Entonces, creo que sientan las bases, Gaby, para poder trabajar con nosotros mismos. Si queremos mejorar la situación de salud de muchos de los problemas sanitarios, empecemos por casa, empecemos por nuestro propio recurso humano en salud. Creo que ese es un valor agregado que le está dando Gaby con esta importante investigación. Y por eso hemos invitado, pues, están presentes, ¿no?, más de 60 personas que son maestrandos de salud pública, maestrandos de otras especialidades también, a los cuales están desarrollando en este momento sus trabajos de investigación. Creo que una muestra de cómo se realiza un trabajo a partir de una vivencia práctica es la que nos está demostrando Gaby. Bueno, doctor, yo eso quería comentarles, ¿no? Y saludar y felicitar a Gaby por por la concreción de esta importante investigación que va a dar pie para muchas otras cosas más, para muchos trabajos a posterior. Gracias, doctor Pedrito, y gracias, querido jurado examinador. Muy bien, doctor Ayala. ¿La tesista querrá hacer algún comentario de lo mencionado o continuamos? No, muchas gracias por las palabras, doctor Ayala. Muy bien. Entonces continuamos con el turno del presidente, ¿no?, del jurado, que somos nosotros. Yo más bien quisiera, en mi intervención, primero hacer un pequeño comentario y al final terminar con un par de preguntas, ¿no?, con respecto a al trabajo que se ha presentado, ¿no? Como comentario podemos decir que
presentación del establecimiento de salud de Carmen de la Legua es más o menos el factor común que nosotros vemos en los establecimientos de primer nivel de atención de nuestro país, ¿no? En donde un programa que tiene fama internacional de ser el mejor del mundo, sin embargo, el establecimiento demuestra pues que tiene una tasa muy alta de afectación del programa más importante del mundo y que a pesar de que esa fama ya tiene casi 20 años, el problema de salud no se llega a controlar, ¿no? Ese tema que es redundante en muchos establecimientos, un poco lo refleja Carmen de la Legua, ¿no? Ya en los años 60, en Canadá, se hizo evaluaciones acerca de cuáles eran los factores de riesgo para tener enfermedades, para tener problemas sanitarios, ¿no? Y se demostró, pues, con la LONDE, que el establecimiento de salud fue un papel importantísimo, ¿no? En el mantenimiento de las epidemias, de los factores de riesgo, los problemas sanitarios que se viven en las poblaciones. Y eso lo estamos viviendo nosotros en el país, ¿no? Lamentablemente, los establecimientos de salud de primer nivel de atención no se comportan como establecimientos de salud de primer nivel de atención, sino más bien se comportan como una pequeña expresión del hospital, de las formas, características, metodologías, distribuciones, organigramas de los hospitales, ¿no? Que son trasladados al primer nivel de atención. De tal forma que al interior del establecimiento de primer nivel de atención existen las especializaciones. Entonces vamos a tener un especialista, un grupo de especialistas en tuberculosis, ¿no? Vamos a tener un grupo de especialistas en prenatal, vamos a tener un grupo de especialistas de pediatría, ¿no? Un grupo de especialistas en ginecobstetricia. De repente por ahí un establecimiento que gracias, ¿no?, entre comillas, al esfuerzo del jefe o de los miembros del establecimiento mismo, tienen su ecógrafo y hacen la especialidad de ecografía en el establecimiento de primer nivel de atención. O como en algún momento nosotros vimos en Bellavista, ¿no?, Callao, que había un consultorio de gastroenterología, ¿no?, en el primer nivel de atención. Entonces, esa distorsión del primer nivel de atención perjudica realmente la salud pública que se debe dar en el verdadero primer nivel de atención. Esa forma de especializar a los trabajadores del establecimiento hace pues que la consecuencia la estemos viendo, ¿no? Y en el análisis que ha hecho la tesista me parece correcto, ¿no? O sea, tenemos un establecimiento que tiene altas tasas, ¿no?, de tuberculosis que son constantes en los años y que incluso van creciendo. Sin embargo, a pesar que tiene una fortaleza importante de tener casi 60 trabajadores dedicados, ¿no?, a una población que es relativamente pequeña, nos logra controlar, ¿no? Y esos especialistas en tuberculosis todavía tienen la oportunidad de diagnosticar probablemente, únicamente, ¿no?, el 10 o 15% de los realmente tuberculosos que hay en Carmen de la Legua, ¿no? Y ese poquito que va recolectando cada vez hace pues que ese 60%, 70%, 80% de población que empezó la tuberculosis, cuando lo capta, bueno, ya pasó mucho tiempo, ya contagió a muchas otras personas, y claro, lo capta porque ya pues está en una etapa que hay que diagnosticarla, ¿no? Un paciente que tiene tuberculosis activa, de todas maneras va a tener algún tipo de sintomatología, en algún lugar va a llegar, ¿no?, probablemente a los hospitales, ¿no?, como es el caso de Carmen de la Legua, que cerca del 40-50% me parece de sus casos son detectados en el hospital, ¿no? Entonces, esa es la realidad que lamentablemente estamos viviendo en nuestro país y ya desde hace muchos años, ¿no? Entonces, esta oportunidad que nos presenta la tesista es a demostrar que la especialización es mala en el primer nivel de atención. Y lo que se debe hacer en primer nivel de atención es que todos deben captar todo.
Es decir, todos los trabajadores del establecimiento deben dedicarse a los problemas sanitarios de su jurisdicción. Si en Carmen de la Legua existe un problema de salud que se llama tuberculosis, bueno, hay que dedicarnos todos pues, a buscar de alguna forma de disminuir las tasas y por lo menos hacer el esfuerzo, ¿no?, de captar pacientes en el establecimiento, no esperar que los pacientes ya captados en el hospital vengan y nosotros simplemente los sigamos, ¿no? Pero no debe ser eso solamente, ¿no? Institucional. El primer nivel de atención tiene un efecto mucho más grande a nivel comunitario. Las visitas domiciliarias, que deben tener una connotación mucho más fuerte en ambientes pequeños, como es Carmen de la Legua, teniendo en cuenta, ¿no?, la población de trabajadores que hay. Las visitas domiciliarias deberían formar parte de esa estrategia, ¿no?, de búsqueda de problemas de salud en la comunidad. En problemas de salud que, en este caso, nos está poniendo la tesista, es tuberculosis. No solamente captarlo dentro del establecimiento, sino también captarlo fuera del establecimiento. Es más, tenemos los pacientes captados. En la visita domiciliaria se busca pues los contactos de esos pacientes para justamente evitar pues que siga proliferando, ¿no?, este problema sanitario siga proliferando. Y finalmente, a partir de la promoción, porque ustedes deben saber que la promoción de la salud que debe hacer el establecimiento de primer nivel de atención es justamente intervenir el entorno. La promoción significa acciones políticas, ¿no? Pero no desde el punto de vista partidario, ¿no? No estamos hablando de partidos políticos, ¿no? Política sanitaria. ¿Cuál es el principal problema desde el punto de vista ambiente, desde el punto de vista sanitario en Carmen de la Legua? Probablemente casas mal construidas, poca ventilación, un gran hacinamiento, etcétera, ¿no? Entonces, con la municipalidad, con los grupos organizados, con las parroquias, con los clubes de fútbol, todos intervenir de tal forma que haya una conciencia en esa comunidad. El problema sanitario nos involucra a todos, problema en este caso de tuberculosis, y que por lo tanto debemos comenzar a trabajar en forma conjunta en la solución del problema. Entonces, la salud pública, porque la tesista está haciendo una maestría en salud pública, recuerden. La salud pública va más allá de hacer simplemente un acatamiento al pie de la letra de lo que dice la norma. La salud pública va más allá. La salud pública traza políticas. La salud pública ayuda a trazar políticas a las comunidades, a las municipalidades, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente a nosotros nos inspiraría más, ¿no?, en tipo de investigación de primer nivel de atención. El esfuerzo que ha hecho la tesista en este proceso me parece de todas maneras importante, ya lo ha mencionado el doctor Ayala, es involucrar a toda la población de trabajadores en un tema importante en Carmen de la Legua, que es la tuberculosis. No debemos apartar, o sea, cuando nosotros hablamos de que los programas especializan y tergiversan, ¿no?, las acciones de salud pública, no estamos diciendo pues, que los programas son malos, al contrario, los programas, cuando son necesarios, son excelentes, deben ser buenos, ¿no? Carmen de la Legua, probablemente el programa de tuberculosis debe ser necesario, pero no debe ser un programa especializado, pues, debe ser un programa del establecimiento, ¿no? Aquí sería importante que dentro del proceso de entrega de resultados, el jefe del establecimiento esté comprometido, ¿no?, con esa realidad que se ha podido dibujar con esta tesis, ¿no?, de que el programa, mejor dicho, el problema de salud que se llama tuberculosis en Carmen de la Legua es importante, por lo tanto todos debemos participar. Si el jefe del establecimiento no está comprometido con esto, bueno,
todo el esfuerzo que ha hecho la maestrando para demostrar eso, de repente va a quedar ahí nomás, ¿no? Felizmente el doctor Ayala me parece que es jefe del jefe, ¿no? Así que podemos ahí ver que eso puede tener alguna solución. Pero, repito, no debe quedar ahí, ¿no? Entonces, aquí viene mi pregunta, señorita, maestro, señorita, ¿no? ¿Qué otros problemas de salud existen, Carmen de la Legua? ¿Y cómo podemos involucrar a toda la población de trabajadores para que se involucren en esos problemas de salud para poder llevar realmente, desde el punto de vista sanitario, mejoramiento, ¿no? En la calidad de vida, en el desarrollo que debe haber en esa población, ¿no? ¿Qué otro problema de salud? Embarazo adolescente, gestación con problemas en el seguimiento de la gestante, diabetes, ¿no? No solamente hay enfermedades infecciosas, pueden ser enfermedades crónicas. De repente, cáncer, algunas neoplasias importantes de la zona, de repente por algún problema ambiental, ¿no? ¿Qué otras patologías, qué otros problemas sanitarios pueden existir? ¿Sabe que en el Callao el tema de transporte vehicular, el tema de accidentes de tránsito es un problema importante también, ¿no? Entonces, ¿qué otros problemas de salud podríamos abordar, ¿no? Bajo esa perspectiva, ¿no? De que todo el establecimiento, todos los trabajadores del establecimiento deberíamos estar, digamos, perennes y presentes, no solamente intra, sino extra institucionalmente para poder controlar esos problemas. Tiene la palabra, maestra. Gracias, doctor Pedro Valencia. Bueno, básicamente daños no transmisibles, ¿no? La incidencia de casos de diabetes mellitus en los establecimientos de salud del Callao, uno de ellos Carmen de la Legua, como también Bellavista, y dentro, digamos, de Callao, es daños no transmisibles, diabetes mellitus principalmente, ¿no? Después, otras enfermedades, otras patologías, los casos de embarazo adolescente, y también importante mencionar la infección de HIV, ¿no? Digamos, resaltando un poco estas dos enfermedades junto con tuberculosis, porque estas enfermedades causan, pues, ¿no?, la letalidad de ambas, ¿no? En caso del VIH, tener esta coinfección aumenta la letalidad de ambas enfermedades, ¿no? La morbimortalidad de ambas enfermedades. Una persona que tiene VIH va a ser 20 o 30 veces más probable que tenga tuberculosis, y su letalidad en conjunto de estas dos enfermedades aumenta. De la misma forma, los pacientes con diabetes mellitus, de igual forma, al ser una enfermedad que causa inmunosupresión, también muchos de los pacientes que ingresan con tuberculosis son diagnosticados en sus exámenes basales con diabetes mellitus. Entonces, en este caso sería, pues, no deberíamos esperar que el paciente con diabetes mellitus logre tener una enfermedad oportunista como la tuberculosis para recién ser diagnosticado, ¿no? Que tenga diabetes mellitus. En ese sentido, tendríamos que enfocar al establecimiento de salud a los factores de riesgo que se puede ver en una persona solo en el triaje, ¿no? De repente una persona llega con faringoamigdalitis, pero tiene factores de riesgo: obesidad, un estilo de vida no saludable, el perímetro abdominal. Entonces, de repente nos enfocamos solamente en curar el momento agudo, pero no vemos la parte integral que se debe de ver justamente en el primer nivel de atención, y no esperar que esta persona, pues, de repente llegue con complicaciones diabéticas al hospital, ¿no? Porque lo que buscamos es que el primer nivel de atención sea competente y que justamente disminuya la cantidad de pacientes complicados
que sí los debe de atender el tercer nivel de atención o el segundo nivel de atención. Entonces, eso es lo más resaltante que yo podría decir. Dentro del trabajo con pacientes con tuberculosis, sí es muy importante y se puede observar. En el año 2000, los casos de diabetes con tuberculosis era el 1%. En la actualidad estamos cerca del 12% de pacientes con diabetes y tuberculosis. Entonces, como también le digo, muchos de los pacientes que ingresan con tuberculosis recién son diagnosticados con diabetes mellitus. Eso es lo que podría decirle. Muy bien, maestrando, yo en todo caso le podría dar una sugerencia para que su tesis sea un poco más orientada, ¿no?, a la salud pública que estamos mencionando y no se quede solamente en una visión muy tubular en el tema tuberculosis. Dentro de sus conclusiones incluye estos elementos, ¿no?, de que debe haber enfoques igual, ¿no?, masivos en todos los trabajadores para otros problemas sanitarios que existen en la comunidad, ¿no? Que no solamente se debe quedar en la institución, sino también fuera de ella, ¿no? Que debe haber estrategias para ello, ¿no? Muy bien, maestrando. Luego de estas intervenciones de los diferentes profesores, no sé, al moderador The recording has stopped. Del Zoom, por favor, si podríamos pasar a una sesión privada, por favor.
Mili, come uva si quieres. Ya, ahora sí, This meeting is being creo que ahí recorded. volvimos. Ya volvimos. Listo. Ya, muy bien. Bueno, luego de una deliberación con respecto a
la propuesta que ha hecho la maestrando Gaby González con respecto a su propuesta de tesis. El jurado ha terminado en una deliberación, digamos, unánime, ¿no? La profesora Sonia Shishido va a hacer lectura del acta de grado de magíster, ¿ya? Por favor. Bien, doctor. Acta de grado de magíster. En la ciudad de Lima, a los 19 días del mes de octubre del año 2022, siendo las 3 de la tarde, bajo la presidencia del magíster Pedro Gustavo Valencia Vázquez, con la asistencia de los profesores magíster Lupe Antonieta Vargas Zafra, miembro, magíster Sonia Shishido Sánchez, miembro, y el magíster Ronald Espíritu Ayala Mendíbil, asesor, la postulante al grado de magíster en salud pública, bachiller en medicina humana, procedió a hacer la exposición y defensa pública de su tesis titulada Eficacia de una intervención educativa para ponerle fin a la TB sobre el nivel de conocimiento y prácticas de la prevención y control de la tuberculosis en el personal de un establecimiento de salud del Callao, con el fin de optar el grado académico de magíster en salud pública. Concluida la exposición, se procedió a la evaluación correspondiente, habiendo obtenido la siguiente calificación. C, bueno, 16. A continuación, el presidente del jurado recomienda a la Facultad de Medicina se le otorgue el grado de académico de magíster en salud pública a la postulante Gaby Babel González González. Felicitaciones. Se extiende la presente acta en digital y siendo las 4:27 de la tarde se da por concluido el acto académico de sustentación. Firma magíster Pedro Valencia, profesor principal, presidente, magíster Lupe Antonieta Vargas Zafra, profesor asociado, miembro, magíster Sonia Shishido Sánchez, profesor asociado, miembro, magíster Ronald Espíritu Ayala Mendíbil, profesor asociado, asesor. Muy bien. Felicitaciones a nuestra nueva magíster Gaby González. Esperamos que en el transcurso de los siguientes días, en coordinación con el asesor de tesis, el profesor Ronald Ayala, se den las correcciones correspondientes para que esta tesis pueda ser elevada, ¿no?, sin problemas a la biblioteca, tal como suceden con todas las defensas que se han hecho en esta facultad. Muchas gracias y ha sido un placer estar con todos ustedes. Felicitaciones nuevamente. Felicitaciones también de mi parte. Gracias. Felicitaciones a la nueva maestrando, a la nueva magíster, Gracias. Un aplauso más bien para la nueva magíster. Bravo. Bravo. Bien, Gaby. Bravo, bravo. Felicidades, Gaby. Felicidades, Gaby. Felicidades, Gabycita. Felicidades, felicitaciones, Gaby. Éxitos. Los éxitos, que este sea el inicio realmente de muchos logros más. Excelente. Muchas felicidades, Gaby.